El licenciado Ariel David Guasardi es licenciado y profesor en Letras, egresado de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de El Salvador. Es profesor en Educación Primaria, corrector literario egresado de la Universidad de El Salvador y especialista en temas de literatura infantil. Los dejo con el licenciado. Bueno, muchas gracias. En primer lugar, agradezco a Silvana, en nombre de la Municipalidad de San Miguel, por la convocatoria y celebro, ¿sí?, que tengamos un encuentro que tiene que ver con alfabetización. Un tema que, como todos sabemos, en los medios, ya cuando estamos acercándonos al comienzo del ciclo lectivo, siempre aparece en discusión el tema de la alfabetización, ¿sí? Hace poco hubo una discusión a partir de una entrevista, ¿sí? Y me parece que es interesante que también nos demos este espacio para discutir qué es lo que pasa verdaderamente con la alfabetización. Y la propuesta de hoy, por supuesto, es una propuesta teórica, pero también es una propuesta práctica. Yo, antes de ser licenciado en Letras, soy profesor de nivel primario. Mi primera carrera es la de maestro de nivel primario y ejercí como docente del nivel primario también. Fíjense esta idea, ¿no? La alfabetización inicial es un derecho. Pensemos en el siglo XXI una persona que no sabe leer y escribir. ¿A qué mundo simbólico, a qué mundo accede esa persona? ¿Sí? Y cuando hablamos de alfabetización, creo, y todos entendemos lo mismo, no estamos hablando únicamente de decodificar y de aprender un sistema, como decía Driuk. Recuerden que cuando hablamos de sistema, estamos hablando de la estructura de la lengua. Cada lengua tiene su estructura. Las lenguas, por ejemplo, del indoeuropeo en adelante. Por ejemplo, en castellano, sí o sí, castellano o español, después podemos tener esa discusión. Sí o sí, para formar sílaba, necesito vocal. El checo no lo necesita. Eso es un sistema. Eso es una estructura, ¿sí? Entonces es importante poder ver de qué hablamos cuando hablamos de estructura, lo mismo que sílabas, ¿sí? ¿Podemos tener palabras que terminen con bilabial? Es decir, palabras que terminen con b, p. No, ustedes me dirán club, pub, sí, pero no son de patrimonio, es decir, no son del patrimonio de la lengua, son neologismos que fuimos adquiriendo. ¿Por qué? Porque el inglés sí lo permite, el castellano no. Entonces eso es hablar de estructura. Y hablar de alfabetización también es hablar de un proceso que arranca en primer grado. Nosotros tenemos la responsabilidad de sexto, o sea, ¿qué pasa? También ahí tenemos que preguntarnos, ¿qué pasa cuando el chico accede a cuarto grado? ¿Qué pasa con la fluidez? Otro gran tema, la fluidez, ¿sí? Porque cuando Driuk hablaba de un niño que va leyendo la casa y uno le pregunta después de quién era la casa y no se acuerda, porque ahí hay un problema de fluidez, ¿sí? Porque él está pensando más en pronunciar que en la comprensión. La comprensión es otro de los temas, miren que estamos nombrando varios temas, ¿no? Uno de los grandes temas que también hacen a la alfabetización. Yo lo que les quiero traer hoy es básicamente hablar un poquito de las cuestiones fundamentales, de alguna forma es un resumen de lo que estuvimos viendo a lo largo de la mañana, y también les traigo literatura. Soy un fanático de la literatura general, pero también enseño en un profesorado el taller de literatura infantil. Entonces les traigo 10 propuestas porque, sin duda, la alfabetización va acompañada de lo estético. ¿Sí? Y cuando hablamos de la estética, ahí entra el lenguaje literario. Por supuesto la música, por supuesto el cine. Algo que nos debemos en la escuela primaria es lo visual, más allá de que hay una invasión visual, pero yo digo de las relaciones hiperestéticas. Es decir, a partir de un cuento, cómo podemos relacionarlo con una canción y con un cuadro. ¿Sí? Eso es algo que por ahí nos está faltando. Bien. Bueno, esto se lo voy a dedicar a quienes nos han enseñado a leer el mundo, ¿sí? En principio, a mi maestra Norma de primero y segundo grado. Bien, esto
Alberto Mangel, quien fue director de la Biblioteca Nacional, en un libro que yo recomiendo que se llama Una historia de la lectura, ¿sí?, tiene una frase interesante que dice: en todas las sociedades que participan de la escritura. ¿Por qué en todas las sociedades? Porque nosotros tuvimos pueblos originarios sin escritura, ¿sí? La escritura es lo que permite que la lengua permanezca. Sin escritura, la lengua desaparece. ¿Por qué? Porque se muere el último que lo hablaba y esa lengua se disuelve. Se sabe que en la Argentina, por estudios de antropología lingüística, se hablaban muchísimas lenguas. Nos han quedado muy pocas y hay que agradecer a los jesuitas que hicieron la gramática del guaraní, ¿sí?, que se encuentra en Capital. En todas las sociedades que participan de la escritura, aprender a leer tiene algo de iniciación, de rito de paso, que deja atrás un estado de dependencia y comunicación rudimentaria. Esta idea del rito, que en la modernidad el rito se está perdiendo, ¿sí? Ahí hay un gran filósofo que es Byung-Chul Han que habla de la pérdida de los ritos. Esta idea del rito, de pasar de un estado de dependencia a un estado de libertad. Esto cuando los chicos, ¿vieron cuando ya se largan a escribir? Y uno ve la felicidad en la cara. Uno ve, y además va en la calle, todos los que son padres y madres, saben que sus hijos, ahí dice tal cosa, acá dice tal cosa, acá dice tal cosa. Empieza justamente con una subjetividad que lo libera de estar dependiendo de un otro que le diga qué pasa. No nos olvidemos la maldición que tiene América Latina, que es la de la Malinche, ¿sí? Esa mujer que hablaba el náhuatl y hablaba el castellano y se podía comunicar con Hernán Cortés, ¿sí? Digo, es terrible depender lingüísticamente de un otro. El niño o niña que aprende a leer gana acceso a la memoria comunitaria, ¿sí? Nosotros no somos una sociedad de la oralidad como fueron los griegos. Ustedes saben, cuando hablamos siempre de esto se remonta a la mitología griega. Me hace acordar del Gran Casamiento Griego, lo habrán visto, ¿no? Esa película que dice, decime una palabra y te voy a decir que es de los griegos. Bien, los griegos, a quien tanto miramos, desarrollaron muy tarde la escritura, porque la veían como una maldición. Si ustedes se ponen a pensar en la mitología griega, tenemos Dios del amor, Dios del sexo, Dios de la maternidad, no hay ningún Dios de la escritura, que sí lo tienen los egipcios, ¿sí? Entonces, nosotros accedemos, gracias a la lectura de libro digital, lo que quieran, a la memoria comunitaria. Podemos aprender lo que ocurrió, por ejemplo, en Grecia, gracias a esa memoria que queda registrada en la escritura. Y de ese modo se familiariza con un pasado común que se renueva en mayor o menor grado con cada lectura. Me parece una frase maravillosa para pensar que la alfabetización tiene que ver con la memoria, con el derecho, con la independencia, ¿sí?, y con el rito. De hecho, los judíos ortodoxos, que creo que en algunas escuelas de la Argentina todavía lo siguen haciendo, cuando el niño arranca a leer y a escribir, el rabino se coloca, bueno, no me acuerdo cómo se llama la manta que se pone, y le dice que a partir de ahora la Torá será tu tarea, y escribe unos versos de la Biblia en el pizarrón, lo unta con miel y el niño tiene que lamer. Esa idea de incorporar, ¿sí?, la Sagrada Escritura. En algunos lo hacen con pequeños huevitos duros que tienen frases de la Torá. Y esta idea de canibal, de tragar la escritura, ¿sí? Eso es parte del rito. Bien. Bueno, como profesor de cuarto año del famoso, algunos acá cursaron el Ateneo de Prácticas del Lenguaje y Literatura cuando hacían su residencia, siempre me encuentro con lo mismo. Las chicas y los chicos cuando van a hacer su residencia me dicen, me tocó segundo grado, leen 2. Me tocó tercer grado, leen 5. Me tocó cuarto grado, leen 6. ¿No? Entonces, lo primero con lo que se encuentra en la residencia, por supuesto, está la práctica,
pero en la residencia uno tiene que hacer todo un proyecto con un contenido determinado, ver de qué manera lo incorpora. Pero también, como decía Roland Barthes, tenemos mitos. ¿Sí? Hoy he escuchado a un periodista que decía, ¿cuántos mitos tienen los periodistas respecto de la educación? ¿Sí? Como también nosotros tenemos mitos de lo que pasa en salud. Yo no tengo ni idea cómo se conduce un hospital, no tengo ni idea. Tengo mitos. Primer mito, los chicos no aprenden a leer porque sus padres no les hacen practicar, como me dicen las chicas en cuarto año. Vienen de las vacaciones y no tocaron un libro. Yo no tocaba ningún libro. Ninguno. Y mi mamá era una mujer que había terminado séptimo grado. Es una mujer que había terminado séptimo grado. O sea, se pierde mucho tiempo en primer grado y después la o el docente quiere dar todo en segundo grado para finalizar la unidad pedagógica. Cuando finalizan primer grado, los chicos vuelven a segundo grado sin haber agarrado un lápiz o un libro en las vacaciones. En las vacaciones no siguen practicando. Salgo del profesorado sin saber cómo alfabetizar. Y este es un punto clave, ¿no? Lo mismo que un médico diga, salgo de la carrera de medicina sin saber dónde está tal hueso. ¿Sí? O sea, si la escuela primaria tiene como objetivo fundamental la alfabetización, bueno, algo está. Estos son mitos que cada uno podrá decir, es cierto, es mentira, lo puedo demostrar que es verdad, lo puedo demostrar que es mentira, ¿no? Bien, y esto es el gran problema de la lingüística. Y el problema que todos nos preguntamos, todavía aún hoy nos seguimos preguntando cómo aprende a leer un niño y una niña. Tenemos teorías, gracias a Dios tenemos teorías, porque la ciencia se maneja de teorías, teorías que también han cambiado. No le podemos dar la espalda a las neurociencias hoy, con el avance que hay de la técnica en la neurociencia. Y esta es la gran pregunta que hay, desde Saussure, alguno ubicará Saussure, padre de la lingüística moderna, quien sistematiza la lingüisticidad, y Chomsky, que viene en los años 40, 60 a derribar todo eso. ¿Sí? ¿Se deberá a una capacidad innata de nuestro cerebro? Esto es chomskiano. Hay algo innato en el cerebro que hace que todos podamos hablar. ¿Dependerá estrictamente del ambiente? Vieron que hablamos mucho del ambiente alfabetizador, del lugar, bien. De que leamos cuentos con los adultos o está relacionado directamente con el docente de primer grado. Son todas hipótesis que cada uno podrá verificar, ¿sí? Pero lo que tenemos que tener claro es que no hay una única teoría para aprender a leer y a escribir. Cerrada, ¿sí? Hay diferentes alternativas que van cambiando según la episteme, es decir, según cómo cada disciplina lingüística o cada disciplina pedagógica lo mire. Acá hemos hablado mucho de Vygotsky, por ejemplo. ¿Sí? ¿Cómo se alfabetiza hoy en la escuela? ¿Coexisten diferentes métodos? ¿Cuál es la propuesta del diseño curricular? Y acá voy a hacer un paréntesis. Reunión de padres de primer grado, que vamos a tener todos ahora en marzo o ya la tuvimos en diciembre para presentar a la docente. Si un padre levanta la mano y dice, disculpe, profesor o profesora, ¿me puede explicar cuál es el proyecto que tiene la escuela de alfabetización? ¿Qué diríamos? Piensen, ¿no? Claro, ¿qué proyecto tiene la escuela de alfabetización? Que arranca en primer grado y termina en sexto. Después el secundario hará lo suyo, ¿no? Digo, ¿qué le contesto yo, docente de primer grado? ¿Con qué bibliografía vamos a trabajar? ¿De qué manera? O sea, la escuela tiene que tener su proyecto, tiene que estar escrito. Que lo vamos revisando, ¿no? Mañana hay jornada, lo podemos revisar mañana, el viernes también hay jornada, lo podemos volver a revisar. Si todos los años lo revisamos, pero el proyecto tiene que estar. Y tiene que estar porque en el diseño curricular del 2018, ¿sí?, aparece el enfoque equilibrado. Y eso nos da, digo nos da porque yo soy directivo de escuela primaria, nos da cierta libertad para que con todos los docentes del nivel primario podamos construir el proyecto que la escuela va a tener de alfabetización. ¿Sí? Con los objetivos, con los propósitos, con los contenidos, con la bibliografía del docente, la bibliografía del alumno, ¿sí?
Porque el libro de clase que vamos a elegir en primer grado no puede ser un libro que es al azar. ¿Sí? Digo, particularmente en la escuela trabajamos con un libro en imprenta minúscula y otros trabajan con imprenta mayúscula. Pero bueno, yo quiero creer que tienen un objetivo cuando eligen un libro en imprenta minúscula. Estoy hablando del libro de grado, el libro que va a tener ese niño o esa niña. O tienen su objetivo cuando eligen con todo imprenta mayúscula. Esto claramente nos dice el diseño curricular, ¿no? La escritura se parece a un código secreto que encripta los sonidos, las sílabas o las palabras de una lengua, o sea, el sistema de esta lengua. Recién hablábamos cómo construimos sílabas en castellano, ¿no? Como ocurre con cualquier código secreto, descifrado requiere aprendizaje. Y acá les voy a decir algo. Todavía hay gente que dice que la lengua no es un código. ¿Sí? Hay teorías, yo no sé de dónde las sacan, pero es como los terraplanistas. No sé si lo escucharon alguna vez, que dicen que la Tierra es plana, no es redonda. ¿Sí? Bueno, todavía hay una discusión con que la lengua no es un código. Bien. Bueno, acá hay una frase de Walter Ong, un gran teórico de la oralidad, que más o menos retoma lo que yo les venía diciendo, ¿no? La escritura es la más trascendental de todas las invenciones tecnológicas humanas. Si ustedes se ponen a pensar, hay dos grandes invenciones que no han cambiado todavía en la historia. Una es la rueda y la otra es la escritura. Es un invento fabuloso porque la escritura justamente hace referencia a un escritor, a un lector, algo que carece de tiempo y espacio, a un diálogo permanente con alguien que ya no está más, a un recuperar la memoria. Si uno se pone a pensar, todos los elementos que tiene la escritura es el invento fabuloso del hombre. Y también tenemos que recordar que hubo muchos años que el hombre vivió sin escritura. ¿Sí? Porque uno piensa, bueno, pareciera ser que todo empezó del año 0, después de Cristo, y no hubo nada antes de Cristo. No, hay un montón de siglos en donde el hombre vivió sin escritura. Bien. El diseño curricular, entonces, como decían recién, tiene esta idea del enfoque equilibrado y también nos marca cierto camino con respecto a cómo debemos alfabetizar. Primero, leer es un proceso activo, o sea, la cuestión del significado es fundamental. ¿Sí? Esto de, como decían recién, reflexionar sobre las palabras, reflexionar sobre el todo, sobre el texto. Leer es construir un objetivo, leer es un proceso de interacción entre quien lee y el texto. Por ejemplo, les comento algo de los estudios lingüísticos recientes. Para comprender un texto, para que un niño, una niña, nosotros podamos comprender un texto, necesitamos manejar entre el 70 y el 80% del vocabulario que en ese texto está. ¿Sí? Digo, nosotros somos todos acá pedagogos. Si alguien nos diera un texto sobre física cuántica, leerlo vamos a poder leer sin duda porque tenemos la competencia lingüística, ese conjunto de conocimientos que hacen posible que pueda leerlo. Ahora, comprenderlo no lo sé, porque seguramente vamos a tener que agarrar un diccionario y empezar primero a buscar palabras. Leer es implicarse en un proceso de predicción e inferencia continua. La inferencia es fundamental, es un concepto del lenguaje maravilloso que tiene que ver con a qué se refieren las palabras, a qué hace referencia a esto. ¿Sí? Que la inferencia indirectamente se empieza a trabajar en primer grado, pero directamente la tenemos que trabajar en tercero. Es decir, cuando yo en tercer grado leo un texto expositivo explicativo, entonces digo, el autor quiso decir esto, ¿tá? Y le doy tres partes, esto o esto. Eso es una inferencia. Pero ya la estoy trabajando directamente. Bien, esto ya lo veríamos, ¿no? El enfoque curricular. Tenemos una guía interesante para poder armar el proyecto de alfabetización. Uno dice, bueno, yo soy directivo, nunca lo armamos por escrito, tenemos ideas, trabajamos alfabetización, pero no está escrito. La escritura tiene que estar porque es la memoria, porque si yo me jubilo, viene otro, agarra ese proyecto, lo revisa, ¿sí? Bueno, propósitos, destinatario, el género discursivo, y acá voy a hacer una pausa. Una de las chicas que expuso, las dos chicas que expusieron anteriormente,
No trabajaron únicamente con literatura, trabajaron con textos expositivos explicativos. Ojo con esto de primer grado de pensar que solo tenemos que trabajar con textos, cuando trabajamos con textos, de índole literaria. No, si yo voy a seguir el personaje del lobo y voy a leer cuentos con lobos, también es interesante leer un texto cortito acerca de qué son los lobos. ¿Cómo es la mandíbula de un lobo? ¿Qué diferencia hay entre la mandíbula de un lobo y la mandíbula de un perro? ¿Sí? Eso es un texto expositivo explicativo. Ni hablar de la secuencia que más tiempo lleva, que es la argumentativa. ¿Sí? La argumentativa es la secuencia que más nos lleva en la escuela primaria. Y, obviamente, el registro, la variedad lingüística. Recién Silvana hace un rato decía, los chicos hablan en neutro. Bueno, eso es el registro, la variedad lingüística. ¿Sí? Bien. Bueno, y esto ya lo vieron en el diseño. Cuando armo el proyecto, además de alfabetización, voy a ver con qué línea voy a trabajar. ¿Sí? Varias disciplinas, varias ciencias han trabajado, han teorizado y siguen teorizando sobre alfabetización. Las que vienen de la lingüística del texto. Esto es algo que quedó cuando yo me formé como maestro en el 2004. Me acuerdo que decían, la planificación de práctica del lenguaje tiene que empezar con un texto. Así como la de matemática tiene que empezar con una situación problemática. La de ciencias naturales tiene que empezar con un experimento y la de sociales no me acuerdo. Esto eran cosas que quedaban porque venía una corriente muy fuerte de la lingüística textual que había comenzado en los años 90 y que continuaba, que después dio el famoso enfoque comunicativo, que es muy interesante, pero ojo, pensar que el lenguaje es únicamente un instrumento de comunicación es de una pobreza supina, ¿sí? Porque por algo vamos al psicólogo también, porque hay mucho de lo que no podemos decir. Entonces no es únicamente comunicación. Bien. Bueno, las ciencias cognitivas, mañana va a venir justamente una doctora en biología que va a hablar de estas cuestiones, de las nuevas teorías que vienen de la mano de la ciencia cognitiva, que viene de la mano de la neurolingüística, la psicolingüística. Es decir, hay un bagaje interesante de textos. Después, si quieren, yo tengo listas de libros para los que quieren ir por esta línea, los que quieren saber más sobre esto, no hay ningún problema, ¿sí? Bien. Esto lo vamos a saltar porque ya lo hablamos del diseño. ¿Por qué el periodo de 0 a 6 años es crucial para el futuro desempeño de los niños? ¿Sí? Hay teorías claras que dicen que los chicos tranquilamente pueden aprender a leer y a escribir en el primer grado. Es decir, que tienen que pasar a segundo dominando el sistema. Después vamos a ver qué significa dominar el sistema. ¿Sí? Por supuesto, en todas las aulas hay chicos con proyecto de inclusión. Ya sabemos, ¿sí?, que ahí tenemos otros tiempos y otras formas. De hecho, una frase que le han criticado muchísimo a Borsone de Manrique es esta idea que el castellano, por las experiencias que ellas tienen, se puede aprender en 6 meses. Estamos hablando de un niño. No sé si alguno acá alfabetizó adultos. Los que tienen experiencia alfabetizando adultos saben que es completamente distinto. ¿Por qué? Porque la plasticidad neuronal es completamente distinta. Es como si todos nosotros queremos aprender ruso y empezamos a estudiar ruso. Y la verdad, chicos, vamos a aprender algunas palabras, a dominarlo, y no. De hecho, los estudios lingüísticos dicen que para dominar una lengua, más o menos entre la última etapa es hasta los 30. O sea, el que pasó los 30, lenguas y lenguas, ¿sí? Lenguas y lenguas. Claro, lenguas y lenguas. Una cosa es leer un texto, otra cosa es la fluidez de una conversación face to face, ¿no? Como dicen. Otra cosa es esa conversación, ¿sí? Pero textos sí, quizás sí. ¿Sí? Beatriz Arlo, una gran teórica, empezó a estudiar alemán a los 40 años. Lee perfectamente en alemán y puede mantener cierta conversación en alemán. Pero claro, estamos hablando de Beatriz Arlo, que viene con todo un entrenamiento intelectual atrás y que ya dominaba el francés y el inglés. ¿Sí? Bien, entonces, ¿por qué es tan importante? Primero, es un periodo de rápido desarrollo del lenguaje. ¿Sí? Los fonoaudiólogos,
vieron que hay un estudio interesante sobre fonoaudiología de la cantidad de chicos que tenemos con TEL, trastorno específico del lenguaje. Se adquieren las habilidades y conocimientos precursores de la alfabetización, ¿sí? ¿Vieron esa cosa de, vamos a poner una metáfora, el niño como una esponja, ¿no? Que absorbe todo? ¿Vieron cuando las madres se ponen, las madres y los padres, nos ponemos a hablar con un compañero, con alguien, él no escucha, está jugando, no, escucha todo, ¿sí? Él está en la suya. La plasticidad neuronal y esto de absorber todo. Se producen avances significativos en el desarrollo afectivo y social, ¿sí? Esto también lo decía Erich Fromm, ¿no? El niño empieza a saber que pertenece, que es amado. La plasticidad neuronal es mayor y se desarrollan áreas básicas del cerebro, ¿sí? Esto que hablábamos recién. Yo recuerdo, cuando hablamos de vocabulario, entrar a un primer grado en abril, si mal no recuerdo, y un niño se acerca y me dice, profe, ¿vos sabés qué es corcoviar? Sí, le digo, es cuando el caballo Sí, y él me hacía el gesto y se paraba y hacía el sonido del caballo. No lo voy a hacer acá porque me están grabando y voy a quedar como un ridículo. Entonces yo le digo a la docente, estuvieron trabajando porque me acordaba del libro, ¿no? Estuvieron trabajando con la experiencia de un niño cordobés que cuenta que Me dice, sí, pero eso fue hace como 3 semanas atrás, 4. Me dice, lo incorporó automáticamente y estaba el lexicón generativo que ahora vamos a hablar, la palabra corcoviar estaba escrita, ¿sí? Vuelvo a repetir, nosotros podemos aprender una palabra extranjera, por ejemplo, a la semana se nos olvidó, ¿sí? Y tenemos que volver a recuperarla. Los efectos de la intervención temprana son perdurables y el efecto de la intervención es superior al efecto que puede tener en otros periodos. Un chico de 6º grado que no lee y escribe, ¿puede aprender a leer y escribir? Sí, por supuesto. Pero también se ha perdido de muchas cosas que después va a costar mucho recuperar. Porque vuelvo a repetir, no es únicamente a decodificar y aprender a escribir palabras. Después viene lo otro, ¿sí? Lo que tiene que ver. Hay un gran problema, que yo siempre lo digo, que la escritura se está volviendo una élite. Se está volviendo elitista la escritura. No voy a contar mis experiencias en el nivel superior, o en la universidad. Se está volviendo elitista. O sea, solo pueden escribir aquellos que hayan tenido una educación recontra sistematizada. Y escribir, estoy diciendo, a alguien de 18 años que le puedan decir, bueno, a ver, ¿podés escribir una carta para tal persona? ¿Podés explicar por escrito tal tema? O sea, trabajar los géneros discursivos básicos. Bien, ya les digo, los profesores de lengua y literatura ni siquiera estamos pensando en la ortografía. Fíjense a dónde hemos llegado. Ya nos parece una exquisitez la ortografía. La tildación, bueno, ni hablemos, ¿no? Ni hablemos. Pero una exquisitez, porque no hay ni siquiera coherencia y cohesión en la escritura. Bien, esto que decíamos, ¿no? Estas son las últimas investigaciones, lo del vocabulario, ¿no? Se calcula que alrededor de los 6 años el vocabulario pasivo de todos los niños alcanza la increíble cifra de 13.000 palabras. Eso va a depender, obviamente, como decían también, del estímulo que reciba de la familia. Eso sí depende mucho del estímulo, ¿sí? Cuánto se le habla, cuánto se le ha leído cuando estaba en la casa, si está en un ambiente alfabetizador en la casa también, ¿sí? Bien, ¿en qué momento se incorporan todas esas palabras? O sea, más o menos un adulto, ¿sí? De 17, 18 años, tiene que manejar alrededor de 37.000 o 50.000 palabras, ¿sí? Por supuesto va a depender del grado de educación que tenga también. ¿En qué momento se incorporan esas palabras? Específicamente entre los 6 y los 17 años, ¿sí? Por supuesto que hablamos de un vocabulario activo y de un vocabulario pasivo. Ninguno de nosotros usó el verbo corcoviar en las vacaciones, salvo que se haya subido un caballo y salió, ¿sí? Eso es un vocabulario pasivo, pero lo sabemos justamente el significado. Bien, bueno, esto lo pasábamos por Bloom, más o menos lo dije. Y acá está, ¿no? La escuela es el lugar central para que los chicos aprendan palabras.
¿sí? Extraídas de un texto, extraídas justamente de una película que hemos visto y nos llamó la atención tales y tales palabras, no importa, pero es el momento para adquirir vocabulario. Por eso cuando las docentes y los docentes dicen, voy a leer este cuento, pero aparece tal palabra y no, la voy a cambiar. No, no la cambies. Si no, ¿cuándo lo va a adquirir a eso? En todo caso, detenés la lectura, te parás en la palabra que desconocemos, vemos si podemos entre todos saber el significado y si no, el docente es el encargado de dar el significado. Entonces, ¿pero qué cosa de las palabras? Por supuesto, su forma fónica, cómo se pronuncia, su significado y su ortografía. ¿Sí? Que acá vamos a ver la gran pregunta. ¿Cuándo enseño ortografía? ¿En qué momento debo enseñar ortografía? Bueno, la ortografía la voy a enseñar cuando el chico ya adquirió el sistema. Si no, no tiene sentido. ¿Sí? Cuando adquirió el sistema. ¿Sí? Y puede empezar a preguntarse acerca de seño, barco, va con B corta o con B larga. Pero tampoco, ahí hay una gran discusión pedagógica, no me voy a detener y le voy a decir, ¿y a vos qué te parece? A ver, no, porque hay cosas que son parte del sistema. Digo, ¿a qué? Yo le pregunto a ustedes, ¿por qué barco se escribe con B larga y no se escribe con, perdón, se escribe con B larga y no se escribe con B corta? ¿Por qué? ¿A qué responde eso? Bueno, responde a cuestiones filológicas, es decir, responde a la historia de la lengua. Uno lo puede encontrar, ¿sí? Uno lo puede encontrar, pero digo, eso hay que estudiar filología. Los temas que se abordan en todas las áreas contribuyen a ampliar permanentemente el vocabulario. Digo, vocabulario no lo amplía únicamente en el área de prácticas del lenguaje. En sociales, en naturales, en plástica, cuando aprenden justamente alguna palabra puntual de la técnica, ¿sí? Digo, yo sé que es difícil que todos los docentes que están implicados en la alfabetización, empezando por el titular y todos los docentes de música, de plástica, también se hagan cargo del proceso de alfabetización. No es únicamente el docente de primaria, ¿sí? Pero, ¿qué tiene de interesante el área de prácticas del lenguaje? Enseñar a los chicos a pensar sobre las palabras, ¿sí? Por eso es importante que en el salón esté lo que se llama el lexicón. ¿Qué es el lexicón? Bueno, un afiche o un pizarrón donde vamos anotando ahí las palabras del mes. Y además, si queremos agregarle un plus, eso lo podemos hacer después de las vacaciones de invierno con un primer grado, cuando aparecen palabras nuevas y las anotamos en el lexicón, además le preguntamos, esta palabra, ¿a qué pregunta responde? ¿Qué es? ¿Cómo es? ¿O qué hace? Si yo digo corcoviar, ¿qué es? ¿Cómo es? ¿O qué hace? ¿Qué hace? ¿No? Porque es un verbo. Por supuesto que no todos los verbos responden a qué hace. Pero yo indirectamente le estoy enseñando categoría gramatical. Así, cuando el docente de cuarto arranca tercero con sustantivos y adjetivos, es re fácil. Mucho más fácil. ¿Sí? Después también tendríamos que ver si tenemos que enseñar sustantivos y adjetivos en segundo grado. La categoría, estoy diciendo. ¿Cuánto nos queda? Ah, bien. Bueno, esto ya lo estuvimos hablando, ¿no? Todas estas habilidades, creo que las chicas que estuvieron recién las dijeron perfecto, muy bien, ¿sí? Hablábamos de las habilidades socioemocionales, la de comprensión, esto lo podemos pasar. Esto son las líneas que por lo general también deben estar en el proyecto, ¿sí? El proceso de enseñanza-aprendizaje que muchos nombraron a Vygotsky, cuando hablamos de esto de grupos, la cultura social, el mundo social y cultural de los chicos, el aprendizaje del lenguaje oral y escrito y el desarrollo de procesos cognitivos básicos. Por ejemplo, hay libros de primer grado que traen, ¿cuál es el problema epocal del siglo XXI? Dos, diría yo. El tiempo y la concentración. Son los dos temas epocales. ¿Sí? Bueno, hay libros de primer grado que traen muchos ejercicios de concentración. Diferentes tipos de ejercicios de concentración. Eso es una habilidad cognitiva, por ejemplo. ¿Sí? Bien, y por último, para cerrar esta primera parte, quiero hablarles un poquito de algunas cuestiones que tienen que ver cómo puedo planificar mi clase. ¿Sí? Digo,
¿Cómo la puedo dividir la clase? Eso que siempre nos han enseñado en el profesorado y que de alguna manera inconscientemente tiene que quedar, aunque no esté escrito, inicio, desarrollo y cierre. De alguna forma uno lo tiene incorporado y cuando da la clase lo hace, ¿sí? Digo, tratar de que estas diferentes intervenciones, obviamente no van a estar en todas las clases de práctica del lenguaje, pero sí tienen que estar algunas de ellas siempre. Conversar entre todos, ¿sí? Acerca de un tema, la famosa conversación de qué hicimos el fin de semana. Y por ahí un niño dice, yo quiero contar, yo fui con Roque a la plaza. Y la docente ahí tiene que decirle, a ver, ¿quién es Roque? Porque los que estamos acá no lo sabemos. Entonces, él sabe que tiene que empezar a agregar información porque lo que le estamos enseñando es que tiene que pensar en el destinatario. Mostrar y decir, ¿sí? Es decir, muestro cómo se escribe la palabra, la escribo en el pizarrón, la pronunciamos entre todos. El diario mural es fundamental. Esto se puede hacer, por ejemplo, los días viernes o cada 15 días, ¿sí? Mediante el dictado al maestro, ¿sí? Justamente sobre un tema que estamos siguiendo. Si yo estoy siguiendo vuelvo a repetir, sobre lobos, bueno, en el diario mural vamos a poner las características de los lobos, ¿sí? El diario mural tiene que ser justamente la efeméride, podemos usarlo en el diario mural. Hacer una invitación a los padres para el acto. Este año seguro vamos a tener actos. Entonces, entre todos construimos la invitación que va a quedar en el diario mural, ¿sí? Al principio va a ser, obviamente, con el dictado al docente. Momento de lectura, ¿sí? Cuando hablamos de momento de lectura, no es únicamente, vuelvo a repetir, textos literarios, ¿sí? Tenemos que leer también textos expositivos explicativos. Yo sé que en primer grado se trabaja mucho cuento. ¿Qué pasa con la novela en primer grado? El diseño curricular lo dice muy claro, hay que trabajar novela también. ¿Hay diferencia entre el cuento y la novela? Sí, muchísimo. Todos nosotros hemos visto o vemos series en Netflix. Y quizás alguno de ustedes está diciendo, ay, hoy a la noche me voy a sentar para ver el capítulo 3 que quedó ahí por la mitad, no lo pude terminar. Digo, esa cuestión secuenciada genera ganas, genera anticipar, ¿sí? La novela tiene multiplicidad de personajes, multiplicidad de espacio, de tiempo, de tema. Incluso cuando yo arranco con una novela, es el docente obviamente el que la va a leer, los chicos van a seguir la lectura. La primera clase les voy a presentar que vamos a leer un texto cuyas características son que nos va a llevar un mes. Y lo vamos a leer en tiempos. Y vamos a ir anotando en el diario mural todas las cosas que vamos viendo en la novela. Apareció un personaje nuevo, señor, vamos a anotarlo ahí en el diario mural. ¿Cómo se llamaba el personaje? Porque eso es lo que tiene la novela. El cuento se empieza hoy y se termina hoy. Yo no puedo estar con un cuento una semana. Digo, una semana leyéndolo. Que después lo quiera releer y trabajar, sí, pero el cuento empieza hoy y termina hoy. La novela tiene otro trabajo. ¿Cuándo puedo empezar con novela? Y yo diría, en julio ya podemos arrancar con la lectura de una novela sencilla. Ojo con esto, la novela, lo repito, la novela, la característica no es que está dividida en capítulos, ¿eh? No es una característica sine qua non de la novela. La novela puede no estar dividida en capítulos. Lo que pasa es que en literatura infantil, la novela en capítulos ayuda al docente a cortar, ¿sí? Les recomiendo, por ejemplo, una muy bonita que se llama De carta en carta, de Ana María Machado, una gran escritora brasileña. Y bueno, ahora hay muchas, si ustedes buscan en las editoriales, hay muchísimas novelas para trabajar con los chicos. Bueno, esto está muy bueno, lo contamos otra vez, lo que habíamos visto en el video recién, ¿no? Alguien que se anima, después de la lectura del texto, ya sea de un texto expositivo o de un cuento, alguien se anima a contarlo otra vez y lo vamos ayudando, ¿sí? Porque trabajamos oralidad. Bueno, todo lo que tiene que ver con comprensión textual. La comprensión textual lo hacemos de forma oral y después también de forma escrita. ¿Vieron cuando todos los trabajos que ustedes hacen de comprensión escrita, ¿sí? Tachar quién era el personaje, unir con flechas, eso forma parte también de la comprensión textual, pero sabemos que la comprensión es un campo aparte, que por ahí podemos hacer un congreso más adelante exclusivamente de comprensión. Aprender nuevas palabras, lo que yo le decía del lexicón, que tiene que estar ahí. Jugar con los sonidos, esto sí, lo que decíamos recién con las rimas, ese trabajo espectacular que hicieron de la vacuna,
Me hizo acordar mucho una canción popular que me cantaba mi mamá, no sé si alguno la recuerda. Mariquita, la una tiene tanto, Mariquita, las dos tal cosa, Mariquita, las tres tal otra. Ese trabajo que hicieron con la vacuna. Bueno, jugar con los sonidos es parte también de la conciencia fonológica, de alguna manera. Leer y escribir anticipación, esto tiene que ver con cuando hacemos dictado al maestro, ¿sí? Historias para contar. Esto de trabajar mucho con anécdotas. A los chicos les gusta mucho trabajar con anécdotas, ¿sí? Y leer. Vamos a leer la anécdota de Fernando que estuvo en Córdoba y cuenta algo que le pasó. Y a ellos les encanta porque eso hace que ellos quieran hablar y decirlo. Y después escribimos una o elegimos cuál fue la que más gracia nos hizo, con la que más nos reímos y la escribimos. Y esto, que se está trabajando mucho, todos deben ubicar a Melina Foodman, que trabaja mucho con estas cuestiones de tenemos que hacer la metaevaluación con los alumnos, ¿sí? Terminamos el mes, revisamos el lexicón y nos preguntamos ¿qué aprendimos en el mes? ¿Qué fue lo que más nos costó? ¿Qué fue lo que menos nos costó? ¿Qué fue lo que más nos divirtió? ¿Qué fue lo que tendríamos que sacar? Y señor, a mí el cuento ese que leímos no me gustó nada, ¿no? Estamos ya creando un un lector crítico. ¿Mm? Bueno, pasamos. ¿Cuánto tenemos? 10. Bien, voy a pasar a literatura entonces. Después, si quieren el power, lo pasamos más. Bueno, acá hay actividades, ¿no? ¿Más? ¿Un poquito más? Ahí. Bien. La segunda parte tiene que ver con la enseñanza de la literatura. No tanto la enseñanza, sino cómo podemos acompañar el proceso, el proyecto, ¿sí?, de alfabetización con literatura. Y acá viene otro proyecto, el del plan lector. Todas las escuelas tienen que tener el plan lector, que arranca de primer grado a sexto. ¿Sí? ¿Con cuántos libros van a leer en primero, cuánto en segundo, cuánto en tercero? ¿Qué género discursivo? ¿Sí? Ojo con los manuales, yo no quiero criticar a ninguna editorial, pero ojo con eso porque a veces en un cuarto grado aparece la leyenda, la fábula, la novela fantástica, el cuento de terror, el cuento maravilloso. Es como si yo quisiera ver en un día las 3 películas del Padrino. Bueno, por ahí a alguien le gustaría, pero es una barbaridad y no se aprende nada. Es decir, ¿por qué? Porque uno aprende cuando profundiza mucho en el tema. Y eso es un trabajo que se deben los docentes en decir, bueno, ¿qué género vamos a trabajar en tal grado? En todos tiene que haber novela, siempre una, en todos. En todos tiene que haber cuentos, después vemos qué género. En todos tiene que haber poesía, la poesía está quedando como en un lugar, es como la geometría, allá lejos, y que si es posible la salteamos también. Y hay tanto trabajo lindo para hacer con poesía. Terminar en el patio con los chicos susurrando, los famosos susurradores, por ejemplo, que una vez se hizo, arrancamos en la Noche de los Libros en el 2014 con los susurradores. Y que me acuerdo que una mujer me dijo que yo estaba susurrando, me sentí como en el útero de mi madre cuando me cantaba. Fíjense lo que despierta un susurrador. ¿Sí? Bien. Quiero leer esta frase de Raynor Carver que dice: la literatura no tiene que hacer nada, ni cambiar las cosas, ni salvar las ballenas, nada. Solo tiene que estar ahí por el feroz placer que nos da, hacer y el feroz placer que nos produce leer algo durable y hecho para durar. Este es un gran tema. La literatura no está para enseñar nada, pero a la vez está para enseñar mucho. ¿A qué me refiero con esto? No voy a leer El patito lobitón para que los chicos aprendan a no sacarse los mocos. ¿Sí? Porque yo siempre doy el mismo ejemplo que a veces se comete con la literatura. Es como si alguien me regala una hermosa carpetita para la mesa, bordada, hermosa, y yo la pongo para que cuando entre se limpien los pies. ¿Sí? Hay todo un trabajo que se hace con las palabras. Si uno lee entrevistas a los escritores de literatura infantil, hay algunas que son espectaculares, y otras ellos cuentan. A veces me da miedo ir a las escuelas por preguntarme qué hicieron con el texto. ¿Sí? Es decir, si lo destruyeron, ¿no?
ay, no, me acuerdo, Graciela Montes contaba que en una escuela, su texto nos encantó, nos sirvió para poder clasificar sustantivos. ¿Sí? Digo, eso es algo que también tenemos que tener en cuenta. Y Julio Cortázar, el gran Julito, que tiene una frase maravillosa que dice, me parece más lógico y más necesario que vayamos a la literatura como se va a los encuentros más esenciales de la existencia, como se va al amor y a veces a la muerte, sabiendo que forman parte indisoluble de un todo y que un libro empieza y termina mucho antes y mucho después de su primera y última palabra. ¿Sí? El arte es necesario. Esto es como la frase, ¿se acuerdan de la Sociedad de los Poetas Muertos? Cuando el profesor dice, la medicina, la abogacía, la arquitectura, son cosas útiles para la vida. El amor, la amistad, la poesía, el arte, son cosas por las cuales vivimos. Pregúntense todos los que están acá, ¿por qué necesitamos de la ficción? Una pregunta gran filosófica importante, ¿no? Todos los que estamos acá hemos visto Netflix, o vemos Netflix, vemos películas, vemos series, nos emocionamos, nos ponemos nerviosos, quiero salir y agarrar a trompadas al personaje principal. Digo, ¿por qué necesitamos de la ficción? Obviamente hoy el siglo XXI se pregunta que la ficción pasa por otro lado. El cuarto propio del que hablaba Virginia Woolf ya no existe más. La ficción pasa por otro lado. Bien, quiero recomendarles algunos libros para poder armar su plan lector, que pueda servir o no, y para trabajar en la unidad pedagógica. Elegí algunos, 10. Primero la idea de seguir un autor. Quizás muchos conocen o no a Isol, que en realidad es un seudónimo de Micenta, Isabel Micenta. Una gran dibujante y escritora de literatura infantil, ganó un premio muy importante también en literatura infantil. Y es interesante si sigo esta idea de seguir al autor, ¿sí? Bueno, Intercambio cultural es un cuento cortito que trata justamente de un niño llamado Julito que se la pasa todo el tiempo mirando televisión hasta que encuentra que puede hacer un intercambio cultural en África. Y hace un intercambio con un elefante. Él se va a África y el elefante se viene a la casa. ¿Qué hacen los padres con el elefante? Lo sientan a mirar televisión. La historia sigue, no la voy a terminar. ¿Ven? ¡Wow! No puedo leer lo que dice, pero bueno. Bien, Secretos de familia. Qué título, ¿eh? Esto lo hemos trabajado en primer grado y los títulos, cuando uno hace anticipación de Secretos de familia, bueno, se despierta de todo. Se trata de una niña que empieza diciendo, eso es lo que tiene interesante los cuentos de Isol, hay mucho personaje justamente protagonista, el narrador es protagonista, y esta niña dice, tengo un secreto, soy un puercoespín, porque cuando me levanto, toda mi familia es un puercoespín, a la mañana. Y ella dice, mi amiga está toda bien peinada en la escuela, la mamá es re pulcra y se peina toda, y yo soy un puercoespín por la mañana. Después dejo de ser un puercoespín. Hasta que se queda a dormir en la casa de su amiguita. ¿Sí? Bien. Cosas que pasan. Bueno, este es un libro de Isol muy filosófico, que yo lo trabajé en un primer grado también hace mucho. Y es una niña que se encuentra con un genio, ¿sí? Por lo general, ¿qué pasa con los genios? ¿Cuántos deseos nos dan? 3. Hay que preguntarse esto, porque esto tiene una larga tradición de los cuentos tradicionales. ¿Qué significa el número 3? ¿Sí? Hay toda una numerología ahí dando vuelta. Lo mismo que recuerden que en La Bella Durmiente las haditas son 7. Pero después Disney le puso 3. No le puso ni 5 ni 2. ¿Sí? Bien. En cosas que pasan, esta niña se encuentra con un genio y ella quiere todo. Entonces dice, si fuera rubia sería tal cosa, y quiere todo y al final no tiene nada. ¿Sí? Es muy interesante eso, porque la niña no se conforma con nada. Bien. Petit el monstruo, por ahí lo conocen, porque este libro llegó mucho a las escuelas con un plan de lector. También es un texto profundamente filosófico porque trabaja la cuestión de qué es el bien, cuál es la moral, ¿no? Cuando dicen, ¿ves?
Y es que es difícil verlo claro, porque Petit es malo cuando cuenta mentiras. O sea, la mentira moralmente es mala y bueno inventando cuentos. Entonces, ¿qué es lo bueno y qué es lo malo? Y analicen con los chicos, si eligen este libro, todos los libros de Isol son libros álbumes. Quizás muchos de ustedes conocen la categoría de álbum, el libro álbum. Si no, bueno, hay mucho sobre este material. Analicen las sombras, ¿sí? Con los chicos. Porque este es un libro álbum. O sea, el libro álbum que tiene mucha lectura de imagen y poca lectura de texto. La costura. Este es nuevito, lo publicó este año. En diciembre. Nuevito. A mí me encantó. Es una niña que su abuela le enseñó a tejer, su madre le enseñó a tejer, y ella empieza a tapar todos los huequitos que ve. Todo. Y el mundo se empieza a derrumbar. ¿Sí? No, lo dejo ahí. ¿Sí? ¿Hay alguien, dice, a partir de un huequito que ella encuentra? Bien. Bueno, este lo leí el año pasado y me encantó. Ustedes saben que hay toda una temática. Esto es otro tema para tratar la literatura infantil posmoderna, ¿sí? Donde nos encontramos con textos donde aparecen temas propios de la modernidad. En realidad propios que nos atrevemos ahora a contar. La separación de los padres, los modelos de familia, las enfermedades. Linda pelirroja, pecosa, se llama el cuento. Es una niña que está todo contado desde la perspectiva de ella. Empieza a ver que su abuela tiene Alzheimer. Está deteriorándose cada vez más, pero la abuela nunca deja de reconocer su pelo rojo. Y siempre le dice, linda pelirroja, pecosa. Acá les puse un fragmento. Mis padres se reían de las historias y con los primeros olvidos de la abuela, también de muchos de nuestros juegos. Por ejemplo, cuando la abuela me despide, toma mis 2 trenzas coloradas, mira a lo profundo de mis ojos y me dice, linda pelirroja, pecosa, tiene en cada peca una mariposa. Me da un beso y aunque yo me vaya, sé que se vienen con mis pecas las mariposas que ella inventa para mí. A todos se nos pone la piel de gallina. Porque ella va a ver a la abuela a un geriátrico. ¿Sí? La caja de besos, muy linda, es una mujer que compra 100 besos y le llegan 99. ¿Sí? Y no se conforma con 99. Quizás uno diría, yo con 50 me conformo, pero ella quiere los 100 y se pone en búsqueda constante de ese beso que se ha perdido. Hay un fragmento. Todos los días las golondrinas me cuentan del estado del río y el humor de los pescadores. El lunes un viento dulce me trajo tu regalo. Era exquisito. 80 besos en una caja. Respiré hondo. Tanto amor amontonado. Ella va empezando a recuperar besos. ¿Sí? Bueno, este también, como antes, fíjense el título, ¿no? Hay una buena dinámica para trabajar con los chicos que se llama la lexia título. De primero a sexto grado lo puedo hacer, ¿eh? Vieron que siempre hablamos de actividades de prelectura y siempre nos quedamos con la hipótesis, nada más. Pero hay muchas otras actividades de prelecturas que se pueden hacer. Una es la lexia título. Es decir, yo escribo el nombre de lo que vamos a leer en el pizarrón y me detengo en las palabras y que ellos vayan diciéndome qué palabras relacionan con esa. Por ejemplo, un gran cuento de Liliana Bodoc se llama, por ejemplo, Amigos por el viento. Todos lo conocen quizás. ¿Sí? Entonces yo me detengo y digo, bueno, ¿qué palabras se despiertan de amigos? Yo les pregunto a ustedes, cuando digo amigos, ¿qué palabras se les asocia automáticamente? A ver. Amor. ¿Cómo? Mates. Amistad. ¿Sí? Secretos. Entonces voy anotando todo eso que me van diciendo los chicos debajo de esa palabra. Cuando digo viento, ¿qué me viene a la cabeza? Y respiro, miedo, etc. Lo voy anotando. ¿Por qué? Porque después esas palabras de alguna forma van a aparecer en el texto. Como antes, justamente, es la historia de un niño que empieza a ver que su casa cambia porque los padres se separaron. Y él está mirando todo eso. Y él quiere volver
como antes. A los abuelos los ve seguido, pero extraña pasar las vacaciones con ellos, como antes. Como antes, como cuando papá y mamá caminaban de la mano, se miraban y sonreían, igual que esta foto. ¿Sí? Muy linda, es un cuentito re chiquito, ¿eh? Bien, Santi no dormía con tanta tecnología, de Patricia Iglesias Torres, una autora local, ¿sí? Una gran, que incluso ha ido a muchas escuelas, tiene excelentes libros, la pueden invitar y es súper amable. Santi no dormía, dice, como llovía y llovía, Santi miró pantallas todo el día. El celular de la mamá, el del papá, la tablet de la abuela, la compu que le dieron en la escuela. Santi parecía una fotografía, ni un dedo movía. ¿Sí? Bueno, tiene que ver justamente con un niño que está todo el tiempo con la pantalla. Tecitos de lágrimas de dragón, otro gran libro. Este niño cuida a su abuelo enferma y va a ver una bruja y la bruja le dice que lo único que lo puede curar son las lágrimas de un dragón. Y entonces él tiene que encontrarse con un dragón y hacerlo reír. Y es muy complicado hacer reír a un dragón. El abuelo de Manu tenía un resfrío incurable, a menos que tomara tecitos de lágrimas de dragón. ¿Lágrimas?, se maravilló. ¿Serán iguales a las lágrimas de penas?, se preguntó. ¿Y si en lugar de curarse el resfrío el abuelo se convierte en un hombre lobo?, se horrorizó. ¿Y encima de los estornudos hay que aguantarlo aullando los viernes de luna llena? Interesante la pregunta que se hace, porque la bruja le dijo lágrimas de dragón. ¿Todas las lágrimas son iguales? De alegría, de llanto, de dolor, de pena, de amor. ¿Todas son iguales? Bien. Y con esto creo que terminaba, ¿no? Bien. Y para terminar, quiero cerrar con una frase que tiene mucho que ver en estos tiempos cuando hablamos de alfabetización, con una frase de Gianni Rodari que dice: el uso total de la palabra para todos me parece un bello lema, de bello sonido democrático, no para que sean todos artistas, sino para que ninguno sea esclavo. Muchas gracias.